Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. En nuestro programa anterior de Tierra Firme veíamos con Ezequiel de Lutri los antecedentes, las causas, todo el caldo de cultivo que se generó en Europa para lanzar la campaña de las cruzadas, que ocupó varios siglos de historia allí en Europa, en el cercano Oriente, y que involucró a muchísimas personas. Hoy, Ezequiel, de alguna manera te invito a que nos metamos en la campaña en sí mismo, cómo se lanzó la primer cruzada hacia la recuperación del Santo Sepulcro y de Jerusalén. En el programa anterior un poco dimos las principales pautas. Fue lanzada por el Papa Urbano, que hizo una arenga, diríamos nosotros, al pueblo, pero no solo al pueblo, sino a las clases dirigentes. La particularidad que tuvo la primera cruzada fue que prácticamente fueron dos campañas distintas. Una campaña que fue la emprendida por el pueblo y otra campaña que fue emprendida por los señores feudales y caballeros. Muchos de los caballeros eran prácticamente en ese momento mano de obra desocupada dentro de la Edad Media, hombres que habían dedicado gran parte de su vida a la lucha, a la contienda, y que de repente no tenían nada que hacer dentro del contexto nuevo que se estaba generando en la Edad Media. Era algo peligrosísimo. Eso fue generando en la Edad Media mucho vandalismo. Entonces, de alguna manera, también las cruzadas sirvieron para canalizar todo eso, apuntando hacia un sentido determinado, y alejarlo también concretamente del lugar físico y del espacio físico de Europa. Así que básicamente tenemos dos cruzadas que entran dentro de lo que se denomina primera cruzada, es decir, el primer contingente de personas que partieron. Una que partió primero, que era la cruzada no profesional, la formada por los campesinos, por, nosotros diríamos, desahuciados, por gente que estaba desesperada, que no tenía horizontes dentro de la Edad Media, y a la cual le decían que iba a conseguir un lugar en el cielo si se unía a la cruzada. Acá, en Europa, no tenía nada. Y si se aventuraba, en Europa iba a terminar muriendo de hambre, pero si se aventuraba a la cruzada, tenía la posibilidad, tal vez también muriera de hambre, tal vez también muriera en el combate, pero por lo menos le aseguraban que esa muerte no iba a ser en vano y que le iba a abrir las puertas del cielo. Es perverso sobre todo teniendo en cuenta la importancia que tenía para el hombre medieval la fe. La fe era fundamental, porque, como decíamos en el programa anterior, el ciclo natural era fundamental para que pudiese comer y para que pudiese sobrevivir. Y el ciclo natural, todos sabemos, depende exclusivamente de Dios, que mande la lluvia, que mande las condiciones climáticas como para que lo que el agricultor hizo pueda crecer y pueda ser cosechado. De manera que la dependencia de Dios era una dependencia absoluta. Esto no quiere decir que fuera una dependencia del Dios tal como nosotros lo conseguimos. La gran mayoría de las personas en la Edad Media, incluso el propio Carlomagno, que era una persona que tenía interés por el arte, eran analfabetos. De manera que su acercamiento a la Biblia siempre estaba de alguna manera tabulado por lo que la Iglesia le quería hacer llegar. Y como la Iglesia, vimos la otra vez, mezclaba poder militar, poder político, poder económico, de alguna manera no siempre lo que le hacía llegar era el mensaje del Evangelio. De manera que ellos creían en un ser superior, el Dios cristiano, pero de cristianos y del cristianismo esencial de Jesús, la Edad Media no tuvo mucho. Tuvo más bien poco y tuvo mucho sí de fanatismo religioso. Obviamente hay excepciones, ¿no? San Francisco de Asís, por ejemplo, que son personas que sí encarnaron el ideal cristiano, pero podemos decir con claridad que el papado no fue el mejor representante del ideal cristiano. Esto no lo decimos solamente nosotros, lo dice la historia. En esa primera cruzada que tenía ese doble componente, entonces los ejércitos profesionales, que de alguna manera fueron lanzados por el mismo Papa desde su discurso, ese año que Urbano proclamó con tanta elocuencia, y que fueron tomando los ejércitos, los señores feudales de los lugares. Pero hay otro personaje muy importante que es Pedro el ermitaño o el ermita, que movilizó a esa cantidad de gente empobrecida de Europa para sumarse a esa cruzada. Pedro el ermitaño es una figura fascinante. Esto no quiere decir que sea buena
o mala, pero fascina porque era un monje pobre también de Francia que se dedicó a incentivar al pueblo, a ese pueblo que decíamos recién desahuciado, para que vaya a la cruzada. Hizo una especie de campaña de reclutamiento enorme a lo largo de Europa y logró conseguir un grupo de campesinos, de gente, digamos, sin ningún tipo de preparación militar, y se dispuso a partir a intentar recuperar el Santo Sepulcro sobre una base absolutamente mística, absolutamente espiritual, pero obviamente entendida desde el mero ritualismo o el mero misticismo. Uno frente a figuras como esta se pregunta si no hay un desequilibrio mental dentro de Pedro el Ermitaño para lanzar a tanta gente a una campaña sin ningún tipo de preparación, porque estamos hablando de miles de personas que tenían que ser aprovisionadas de comida a lo largo de todo el viaje, como mínimo, y además las armas no eran algo fácil de conseguir en la Edad Media, eran caras y solamente las tenían los caballeros profesionales, los guerreros profesionales. Las personas comunes tenían poca posibilidad de acceder al armamento necesario para desarrollar una guerra. Me refiero a lo más básico, ¿no? Escudos, espadas, todo esto carecían totalmente. Así que se formó una extraña combinación de gente profesional, señores feudales, con mucho dinero, mucha provisión de lo que era necesario para la guerra, y también un grupo, un séquito atrás muy empobrecido. O sea, era bien extraña esa cruzada que se lanzó. Sí, lo curioso es que no fueron juntos, ¿no? Es decir, la cruzada logró reunir un montón de cosas, pero a pesar de lo que dicen algunas personas, lo que no logró unir fue pobres y ricos. Claro, ¿no? claro. Es decir, los ricos fueron por su lado y los pobres fueron por el otro. Los pobres salieron primero y nunca llegaron. Obviamente porque no tenían las posibilidades técnicas para hacerlo. Y Pedro el Ermitaño era un místico, pero no era un organizador, y para llevar a miles de personas de una punta a otro del continente, uniendo dos continentes, de hecho, hay que tener una preparación estratégica muy grande, sobre todo en la Edad Media, donde no podían parar en una ciudad y aprovisionarse. Imagínate que nadie querría recibir una turba tan enorme y con qué alimentaban a toda esa gente, ¿no? Más bien eran repelidos seguramente por muchos de los que iban pasando por el camino. Por supuesto, es decir, daba miedo. Llega una turba con muchísimas personas hambrientas a una ciudad, se sabe que la ciudad la van a saquear, que era efectivamente lo que pasó a lo largo de todas las cruzadas, el hecho de que los ejércitos llegaban y saqueaban las ciudades para conseguir comida. Ojo, incluso ciudades cristianas, es decir, no exclusivamente ciudades enemigas, de manera que cuando uno veía al ejército cruzado acercarse a su casa, uno tenía que temblar, porque uno sabía que no iba a poder darles todo lo que ellos necesitaban y que además ellos tenían el poder de la fuerza. Claro, y además con la excusa de que vamos en una campaña de fe, había que darles como sea, entonces como que uno era una especie de hereje si no ayudaba a estos cruzados que iban hacia adelante, ¿no? Esteban, dicen que hasta se llevó al canibalismo dentro de las cruzadas por el hambre que tenían y por el fervor religioso que había, de manera que cualquier extremo era posible, y de hecho muchos murieron, como decíamos recién, de hambre en el camino. De hecho, la cruzada de Pedro terminó disolviéndose, podríamos decir, totalmente antes de cumplir cualquier objetivo, precisamente por eso, por la falta de una organización. Ahora, esto es terrible y lo vemos hasta el día de hoy, la manipulación. En primer lugar, la manipulación del poderoso hacia el pobre. Pero en segundo lugar, también hay una manipulación, que es la manipulación que puede hacer una persona, al margen de que sea rico o no, con el otro que tiene una necesidad. Nosotros a veces vemos, lo hemos dicho varias veces en Tierra Firme, vemos ese discurso que nos venden vinculado con la fe de deje de sufrir, solucionar todos sus problemas, suplir todas sus falencias, un discurso que no es el discurso bíblico, pero que de alguna manera está manipulando a la persona para llevarla a un determinado lugar, para obtener algo, algún rédito por medio de la persona, lo que sea. Lo cierto es que esto no es bíblico, no es lo que Dios promete, no es lo que Dios nos da, y de alguna manera es minimizar lo que Dios puede hacer por una persona. Cuando yo digo que a Dios lo necesito para
para dejar de sufrir, para que solucione mis falencias, estoy dejando de lado lo más importante, que es que Dios da sentido a mi vida, y que Dios no me saque el sufrimiento, pero me explica por qué estoy sufriendo, y eso es mucho más importante. Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel de Lutri. Estamos mirando específicamente la primera cruzada. Estamos en el año 1095 al 1099, ubicándonos allí en esta encrucijada que lanzó toda una generación a lanzarse en busca del Santo Sepulcro, recuperarla de manos de los infieles, como ellos decían, o del mundo musulmán. ¿Quiere opinar acerca de todo esto? En www.tierrafirmertm.org puede hacerlo en la sección que estamos poniendo aquí de las cruzadas. Ya volvemos con Ezequiel. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Recorríamos recién con Ezequiel de Lutri, mirando esta historia de las cruzadas. Estamos en la primera cruzada, metiéndonos de lleno en la primera cruzada. Hablábamos antes de la pausa, Ezequiel, sobre Pedro el ermitaño, que logró llegar finalmente a las puertas de la ciudad bizantina, allí frente a todo ese pueblo tan culto, enriquecido, con un estilo de vida tan refinado y un ejército del pueblo, como se llamó, tan empobrecido. Me imagino el impacto de decir, esto nos mandan los occidentales a Oriente para ayudarnos en la recuperación de el Santo Sepulcro. Habrá sido un espectáculo tremendo, me imagino, en su momento. Sí, por supuesto, porque era un ejército que no tenía ningún tipo de capacidad militar y lo que ellos necesitaban realmente... el emperador lo que necesitaba en ese momento era tener una fuerza que sumar a las fuerzas que él tenía para poder reconquistar los territorios que les habían quitado. Ahora, lo curioso es que la cruzada militarmente más preparada tampoco causó muy buena impresión dentro del emperador y de Bizancio en general, sino que también quedaron bastante sorprendidos porque no eran el tipo de personas que ellos esperaban. Bizancio era muy refinado y Europa en ese momento no tenía nada de refinamiento, era gente ruda, muchos ellos acostumbrados a la vida en el campo, de batalla permanentemente, de manera que tenían, dicen que prácticamente carecían de modales dentro de la corte y eso causó una impresión bastante desagradable. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando llegaron lo primero que les hicieron hacer al ejército profesional fue jurar lealtad al emperador y además jurar que cada ciudad que conquistaran se la iban a dar a él, por supuesto, porque estaban recuperando territorio para él, en realidad estaban ahí para hacer un favor. Uh-huh. Esto causó muchísimo malestar dentro de los cruzados, que aunque ya sabían, ellos iban con la esperanza, sobre todo sus capitanes, iban con la esperanza de conquistar ciudades y poder gobernar ellos de las ciudades, es decir, instalarse allí. Entonces, esto generó algunas dificultades. De todas maneras, hubo un grupo que fue aparte y que nunca juró fidelidad al emperador, entonces lograron aún así conquistar algunas ciudades y quedárselas para ellos, lo que no deja de ser bastante patético teniendo en cuenta que ellos iban exclusivamente a ayudar o a colaborar. Sí, la causa religiosa, la causa de fe, quedó mezclada con intereses personales, de enriquecimiento, poder político, lo cual creó ese ambiente tan difícil de entender y que luego creó tanto ambiente hostil para el cristianismo en esa zona del mundo, ¿no? Que hasta el día de hoy se sigue permaneciendo. Así que ahí se lanzaron estos soldados. Ahí se lanzaron estos soldados, obviamente para llegar hasta Jerusalén tenían que en el medio conquistar otras ciudades, no podían pasar por el costado de todas las demás ciudades turcas, sino que tenían que ir haciendo
una serie de conquistas, y en Antioquía tuvieron una de las conquistas más importantes al poder tomar la ciudad después de bastante tiempo estar asediándola, ¿no? El asedio era la técnica de combate básica cuando se enfrentaba un ejército con una ciudad. Lograron conquistarla, pero ni bien lograron entrar por una estratagema, básicamente. Aparentemente hay un soldado que no estaba turco, que no estaba muy conforme con todo lo que estaba pasando, entonces este soldado se vendió a los cruzados, y por medio de ellos los cruzados pudieron ingresar rápidamente dentro de la ciudad, un ejército de unos 70, 80 soldados que lograron abrir una de las puertas, y por medio de eso entraron los demás cruzados y se apoderaron de la ciudad. Ahora se terminan de apoderar de la ciudad y muy poco tiempo después se enteran que otro ejército turco está viniendo para intentar recuperarla. Y claro, ellos estaban recuperando de un combate que había sido un combate cruento y complicado, así que el ánimo de las fuerzas estaba debilitado, en números absolutamente negativos. Pero ahí el elemento místico de nuevo jugó a favor, porque uno de los cruzados dijo haber tenido una visión, que en el piso de la iglesia de Antioquía estaba la famosa lanza con la cual se abrió el costado de Jesús, que obviamente a la que dentro del contexto de la Edad Media ellos daban poderes casi mágicos, y que efectivamente levantaron el piso de la iglesia y encontraron la lanza. Se supone que todo esto fue preparado precisamente para levantar el ánimo de las personas, y mal no le fue, porque cuando llegaron los turcos lograron derrotarlos, y gracias a poder conservar la ciudad de Antioquía es que después pudieron llegar a la ciudad de Jerusalén y pudieron conquistarla. Eso también muestra que esta es la época en que apareció todo ese culto, todo ese desarrollo de lo que son las reliquias, ¿no? Digamos que se buscaba el santo cáliz, que se buscaba la lanza y aparecieron otros elementos más que iban dando motivaciones intermedias también para lanzar en esa búsqueda de esos preciados tesoros de guerra, de una manera. Seguro, que es algo lamentable que el ser humano intente de alguna manera cifrar el poder de Dios en un objeto, ¿no? Es decir, Dios no necesita, es un ser espiritual, no necesita atarse a ningún objeto ni a la realidad material, y sin embargo el ser humano tiene la tendencia, o tiene, tal vez podríamos decir, la necesidad o la falta de madurez espiritual como para de alguna manera decir este objeto es el que tiene poder y el poder reside en el objeto, como si de alguna manera Dios se rebajara en este caso a ingresar dentro de una lanza. Forma parte de la comprensión del mundo que tenía en la Edad Media y que de alguna manera conservamos nosotros, el fetichismo, ¿no? El pensar que en un objeto puede haber algún tipo de salida. ¿Por qué pensamos esto? Yo creo, Esteban, que porque pensar así es mucho más fácil que pensar que tengo que autoanalizarme, que tengo que cambiar para llegar a más. Es más fácil decir, si consigo la lanza, voy a vencer, que decir, tengo que mentalizarme para la batalla, tengo que hacer las cosas bien para que de alguna manera Dios me vaya acompañando. Pero bueno, como ellos sabían que las cosas muy bien no las estaban haciendo, me parece a mí, de alguna manera encontraron en eso la forma de igualmente tener al poder de Dios acompañándolos. Bueno, fue toda una época entonces trágica también en ese sentido, ¿no? Que aparecieron toda una serie de elementos para reforzar los compromisos políticos, de ejércitos, de económicos, para poder mantener el espíritu de los soldados peleando hasta el final de la cruzada, al menos, que fue la más exitosa de todas esta. Sí, yo creo que cualquier método era bueno para ellos. Ellos tenían un objetivo que cumplir y lo iban a cumplir. Ahora el tema es hasta qué punto lo que hacían lo hacían con convicción. Y ese es el gran tema de la Edad Media, que ellos probablemente todo lo que hacían, o la mayoría de ellos, hacían lo que hacían con convicción, es decir, pensando que lo que hacían estaba bien y era lo correcto, estaban convencidos de esto. Ahora, esto no lo justifica, porque uno se puede autoconvencer, y yo creo que nos pasa a todos, nos autoconvencemos de cosas que son negativas. El ser humano en general, es experto en el arte de autoengañarse. Sí, sí.
el ejemplo más común es, vemos un chico que le va mal en todas las materias, pero siempre la culpa la tiene el profesor. Claro, pero son 10 materias que tiene que rendir y tiene problemas, los 10 profesores lo odian, ¿no? Es decir, crea en su cabeza, en su interior, una realidad que no coincide con los hechos concretos, donde el profesor vive exclusivamente para odiarlo y para hacerle la vida imposible. Y así sucede, yo creo que en un montón de oportunidades. Muchas veces hemos tenido oportunidad también de conversar con mujeres que son engañadas por sus maridos y que de alguna manera, aunque tienen todas las evidencias, nunca terminan por verlo, porque la realidad es tan dolorosa que prefieren no hacerlo. El autoengaño es una forma de defensa que tiene el ser humano. Y yo creo que ellos vivían en un autoengaño, vivían de alguna manera en... una burbuja que se creó, una burbuja que se creaban. Ellos creaban una realidad, digamos, alternativa o distinta, que era la realidad que les convenía vivir. Lo interesante de todo esto, si nos ponemos a pensarlo desde un punto de vista cristiano, es que una persona cuando se aferra a Dios puede vivir su vida en la realidad sin alienarse, sin alejarse de la realidad, sabiendo las cosas como son y con la dureza que a veces tienen los hechos que rodean nuestra vida. Uno puede vivir una vida plena igual. Y esto es una maravilla, ¿no? Lástima que los cruzados no hubiesen tenido la capacidad para verlo o para aprovecharlo. La realidad, por más mala que sea y por más negativa que sea, siempre es preferible la verdad, lo concreto y lo real a la mentira. Y sin embargo nosotros optamos por la ilusión. Qué bueno sería que todos nosotros sintiéramos eso, sintiéramos la necesidad de ver las cosas como son, pero no que ver esas cosas nos agobien, sino poder vivir aún viendo la realidad tal cual es. Así que hay un gran desafío para todos nosotros, aprender de esta época de las cruzadas, todos esos errores que nos parecen hasta infantiles desde el siglo XXI, pero que de otras maneras podemos cometerlos hoy también nosotros. Yo creo que sí, creo que el error del autoengaño es un error que es una tendencia muy humana que cometemos todos, ¿no? Es decir, esto no solamente aparece, por supuesto, dentro de la Biblia, mencionada en varias oportunidades, sino que también aparece dentro del arte. El concepto de es preferible a veces la mentira y la felicidad a la verdad y la infelicidad. Como si las dos cosas no fueran compatibles. Yo en este momento me acuerdo del final de la obra de teatro de Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie, donde se genera todo un engaño y finalmente, aunque son conscientes del engaño, prefieren mantenerlo porque vivir en ese engaño les da felicidad a los personajes. Digo, muchas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Vivimos en el engaño porque el engaño nos da felicidad. Ahora, ¿qué es lo maravilloso? Lo maravilloso es que Dios nos dice: podemos vivir en la verdad y también podemos tener vidas plenas. Yo creo que lo que tendríamos que hacer frente a todo esto, Esteban, es animarnos a vivir en la verdad tomados de la mano de Dios para poder soportar la verdad y poder vivir nuestras vidas en plenitud y con alegría. Los grandes músicos en tierra firme.
la música de Haydn en Tierra Firme. Nos gustaría dejarle ahora los canales de comunicación para que usted pueda darnos sus impresiones acerca de todo el proceso de las cruzadas. Hemos hecho 2 programas con Ezequiel Delutri y quisiéramos escucharle. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. También puede visitar nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org y allí va a encontrar en la sección que va a decir Las Cruzadas 2, también está el de Las Cruzadas 1. Para obtener los materiales va a poder bajar el archivo MP3 gratuitamente que se lo regalamos de este programa. El archivo MP3, sí, se lo regalamos. Bájelo sin ningún problema con todo el contenido. También va a poder escucharlo en línea si así lo desea, o también la transcripción, el texto de la discusión con Ezequiel Delutri. A su vez podrá dejar su opinión porque está en formato de blog y podrá opinar y participar en la discusión con otros cibernautas. Así que visite www.tierrafirmertm.org y conozca esta y otras posibilidades de comunicación de este programa con Ezequiel y Salvador Delutri. www.tierrafirmertm.org. Hasta aquí entonces Las Cruzadas y nos encontraremos en la próxima edición para anunciarle otro tema y presentarle una vez más Tierra Firme.